Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Queremos compartir lo que ha sucedido a lo largo de esta semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Empezamos, si les parece, con lo que ocurrió en la Comisión de Acción Social y Salud, que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien aseguró ante los diputados que la situación social es crítica, pero es estable. Tuvimos más de 2 horas y media, casi 3 horas con el ministro. La verdad que nos ha brindado un tiempo muy generoso, sin ningún límite. Ha respondido a todas las preguntas de todos los diputados que se han podido expresar de todos los bloques. La verdad que ha hecho primero, como bien decía Karin, un diagnóstico crudísimo de la situación social que vive la Argentina hoy, con valores de pobreza cercanos al 50%, seguramente valores de pobreza infantil superiores, como lo dijo UNICEF en un informe hace poco, por ahí por arriba del 60 y pico por ciento. La cantidad de gente que recibe asistencia alimentaria en la Argentina pasó de 8 millones de personas a 11 millones. Contó cómo se vienen implementando muchos de los programas alimentarios, puntualmente la tarjeta alimentaria, que empezó antes de la pandemia, pero que siguió después y se intensificó. Contó en qué gasta la gente, porque se acuerdan que había mucha discusión si darles recursos o darles alimentos directamente. Sí. La verdad es que la mayoría de los gastos, cuando el dinero llega en forma mensual, se gastan en verduras, carne, fruta, leche. Más del 60% del gasto está dirigido ahí. Es mejor y más eficiente y de mejor calidad alimentaria el gasto cuando el ingreso viene mensualmente, que cuando viene en forma semanal, que en un momento se pasó a la forma semanal con el intento de dividir un poco la gente para que no se agolpe en los súper al mismo tiempo. Sí. Pero evidentemente se ha vuelto ahora a la forma mensual por la calidad de la compra que se genera. La visita del ministro Arroyo fue realmente muy buena, fue una muy buena reunión. Él es muy generoso en la explicación, nos dio mucha información y nos dio algunos datos que obviamente él quiere tratar de trabajar y mejorar. Por ejemplo, que el 90% del esfuerzo del ministerio está concentrado en ayuda alimenticia y a él le gustaría llegar a diciembre con una proporción parecida al 50 y 50 entre la cuestión alimenticia y la cuestión de generar trabajo. Pero bueno, en este momento él tiene que atender a indicadores y a una realidad muy dura que tenemos que enfrentar. Y él tiene en su cabeza planes para tratar de incentivar y mejorar la situación que va a tener que ir viendo, desde lo más chico a lo más grande. Nosotros le preguntamos, por ejemplo, cómo estaba evaluándose el tema de la calidad nutricional, sobre todo de los chicos, qué estaba pasando con la talla, con la altura. Y claro, son indicadores que hoy han quedado reservados para un mejor momento, porque hoy lo que hace falta es atender la urgencia. Y después nos mostró distintos programas que está llevando adelante. Hizo hincapié, que nos pareció muy importante que él lo dijera, la enorme ayuda privada que ha habido, que no se puede, evaluar, pero realmente la nombró como algo muy sustantivo. Y también nos puso muy contentos que siguen con proyectos que habían nacido y que se habían desplegado en nuestro gobierno. Por ejemplo, Potenciar Trabajo, que es un programa muy interesante donde la contraprestación es trabajar, es capacitarse y sobre todo terminar la escolaridad secundaria, ¿no? Es decir, fue una reunión en donde vimos a un ministro plantado frente a una realidad que es innegable, que todos conocemos y que él tiene que abordar de la mejor manera posible. Otra de las cosas importantes que ocurrió a lo largo de esta semana fue la presencia del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que inauguró la Comisión de Obras Públicas y a su vez le dio la bienvenida al ministro Gabriel Catopodis. Celebramos que el ministro haya estado presente, por supuesto. Nos hubiese gustado tener las respuestas en el momento, esperemos que lleguen por escrito. No estamos de acuerdo con, por lo menos le puedo manifestar lo que sé, que es la provincia del Chubut. Sí, claro. Obviamente, siempre hay deuda, es lo que se llama deuda flotante, permanentemente, a medida que se ejecuta obra pública, se va generando deuda que se va saldando. Ahora, yo le puedo decir, la obra pública que se hizo en los últimos 4 años en el gobierno de Macri en la provincia, fue una obra importante, 3 obras portuarias, el muelle Piedrabuena en Puerto Madryn, que es el muelle de cruceros,
que se extendió en 90 metros y permitió que puedan amarrar a 2 cruceros a la vez. El muelle Storni, que se usa para la pesca y para la exportación. El muelle pesquero en Comodoro Rivadavia. La Ruta Nacional 26. Otras que, por supuesto, estaban en ejecución y lo siguen estando, la 40, la 25. Hubo obra aeroportuaria. El aeropuerto de Comodoro es un nuevo aeropuerto después de 40 años sin inversión. Ajá. La pista del aeropuerto de Leu. Y como contrapartida, bueno, vemos que otras obras que estaban en ejecución hoy están paradas. Lo admitió incluso el jefe de gabinete en su visita cuando rindió el informe ante la Cámara de Diputados. Bueno, hemos preguntado por eso. Esperemos que todas estas obras se puedan reanudar, como así otras que llevan ya 15 años de indefinición. La autovía Radatili-Caleta-Olivia, que une el sur de Chubut con el norte de Santa Cruz. La autovía Madryn-Trelew, que le está faltando todavía un 15%, que hoy está parada. Uh-huh. Así que bueno, hemos preguntado por todo esto, ¿no? Creo que una falsa contradicción entre economía y salud. Creo que van juntas ambas. No nos podemos olvidar de que veníamos atravesando una crisis económica muy grave. Lo que agravó mucho más todavía justamente fue la pandemia, ¿no? A partir de allí se han anunciado distintas pequeñas obras públicas porque estamos en medio de la pandemia. No sabemos si hemos llegado al pico o vamos rumbo hacia el pico de la pandemia, donde sabemos que la situación es gravísima. Sabemos que en 15, 20 días el sistema sanitario puede colapsar, pero ya se han alargado algunos programas de pequeñas obras públicas, cosa que está en ejecución en algunas provincias que tienen menos casos que con respecto al AMBA, ¿no? La gravedad que tiene esto, que decir, cada vez va aumentando la necesidad de las camas de terapia intensiva, y con este número pensamos de que en 15, 20 días puede colapsar el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires. Yo vivo acá en La Matanza y realmente estoy bastante preocupado. En el contexto de la pandemia que azota al mundo, la cuarentena fue una medida correctamente que tomó el gobierno, que fue para frenar los contagios, ganar tiempo y preparar el sistema de salud, agregando camas y ampliando hospitales, ¿no? Y lo que puso de manifiesto la pandemia es la desigualdad estructurales que sufre nuestro pueblo. Es decir, con ello algunas cuestiones es difícil cumplir la cuarentena de la misma manera que todo el mundo, ¿no? Y sobre lo que pasó en la Comisión de Relaciones Exteriores, queremos recuperar lo que dijo Daniel Filmus, que estuvo invitado, y es el secretario de Malvinas Argentinas. Dijo, la Argentina ya no es de Ushuaia a La Quiaca, sino de La Quiaca hacia el Polo Sur. Yo creo que hay que empezar por lo bueno. Lo bueno fue el tratamiento, el darle ya forma de ley a esta tarea que llevó durante 20 años la COPLA de investigación, de tratar de ver si esas 200 millas eran 200 millas o eran mucho más, y realmente el recupero en forma legal, formal, con investigación y presentado en Naciones Unidas de casi un 35% de extensión marítima, es más de 1.700.000 kilómetros cuadrados de extensión, y eso no tiene dudas, es indiscutible, está en Naciones Unidas. Y hay dos zonas de reserva, que bueno, una tiene que ver con nuestro histórico reclamo de soberanía sobre Malvinas, el otro tiene que ver con el sector antártico. Está en reserva, digamos, todos los estudios que se realizaron sobre esos espacios están en Naciones Unidas. Así que bueno, yo estimo que si Chile quiere plantear alguna discusión lo hará en ese ámbito, pero hoy para nosotros creo que yo dije, bueno, de manera sencilla, que me parece que es el logro de estos próximos 10 años, el haber culminado con esta demarcación y este reconocimiento, ¿no?, de nuestros límites, que yo desconozco por qué no se lo hizo antes, porque en 2017 ya estaba listo el trabajo, ¿no? Diputada. La tarea estaba lista, faltaba darle el marco legal, que se lo dimos. Alberto Fernández mandó al Congreso todas las herramientas para que se pudiera dar tratamiento, y oposición y oficialismo lo acompañamos realmente desde la satisfacción, ¿no?, del trabajo culminado y el reconocimiento de nuestro litoral marítimo más amplio.
nosotros acompañamos, el bloque de Juntos por el Cambio acompañó la iniciativa que ya venía con común acuerdo en senadores, unanimidad, y dijimos, y lo dije yo personalmente, que la necesidad de tener esto aprobado, ya que había este consenso y que estábamos terminando el periodo de sesiones con protocolo para el funcionamiento hasta que no estableciéramos el nuevo funcionamiento, ameritaba que se tratara, pero que nos habíamos impedido la posibilidad de invitar a nuestra Comisión de Relaciones Exteriores a los funcionarios involucrados, que era un buen ámbito para que nos enteráramos los diputados de los pormenores de su trabajo y también un buen ámbito para que se difundiera a todos nuestros compatriotas y a la opinión pública en general el interesante trabajo, el importante logro que se ha obtenido, y también coincidiendo con lo de la diputada Caparrós en el sentido de que poner en valor las políticas de Estado. Cuando los argentinos trabajamos con nuestros equipos técnicos políticos, con conciencia, trabajando juntos, se logran objetivos y bueno, por eso nuestra satisfacción con el trabajo de Copla y particularmente muy conforme de que esté Frida de Armas acá, que ha sido la que ha coordinado en todo este tiempo. Pasaron los distintos matices, los distintos gobiernos y hubo un cuerpo de funcionarios estables que con muchos ministerios involucrados lograron este resultado. Así que el beneplácito porque estemos realizando esto. Desde el oficialismo vienen explicando que naturalmente va a haber que darle debate a la interrupción legal del embarazo, pero este contexto que estamos viviendo no es el adecuado para poder discutirlo. Por eso apuntan a que esa ley pueda ser tratada una vez que los legisladores puedan ir al recinto. Coincidimos con el presidente en que no es un momento para trabajar un tema tan polémico como la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que ahí hay varias cosas. Cuestiones políticas, necesitamos pensar en un recinto donde se pueda sesionar de modo presencial. Es muy complicado pensar un tema tan importante y que genera tanta polémica de modo virtual, sin movilización, teniendo en cuenta que la experiencia del 2018 nos enseñó que la movilización fue un factor muy importante en las decisiones que se tomaron dentro del recinto. Entonces, me parece que ese es un punto crucial, porque lo que pretendemos es poder discutirlo, pero también sancionar la ley. O sea, no alcanzaría, no sería un escenario posible pensar en discutirlo y que no salga aprobado, ¿no? Me parece que esto también es importante, ¿no? De algún modo el 2018 nos pone un piso. Entonces, la idea es poder finalmente lograr la sanción de la ley. Así que eso por un lado. Después, es cierto, la verdad es que el Ministerio de Salud está totalmente abocado al tema de la pandemia y a introducir un tema también que implica, tal vez no tanto en términos presupuestarios, pero sí en relación al equipo de salud. Pensar en esta estrategia, pensarlo en la discusión. Yo creo que esos son también situaciones que ameritan un tratamiento específico, puntualizado, y protagonista. No es un tema que pueda ir en la discusión con otros temas y mucho menos en paralelo o en sintonía con la pandemia. Como cada semana se reunió también la Comisión Bicameral Mixta que pretende darle una nueva fórmula a la movilidad jubilatoria. Lo que hay hoy es una decisión del gobierno de aumentar a los jubilados independientemente de cuál sea la fórmula. Nosotros sabemos de que hay una idea de que haya una fórmula por ley, ese es el objetivo de nuestra comisión, pero mientras tanto, sea por ley, sea por decreto, sea por resolución, lo importante es cuáles son las mejoras concretas que tienen los jubilados. Naturalmente que el primer aumento se dio por la vía de bonos de suma fija, de 5.000 y 3.000 pesos, totalizando 13.000 pesos. Fuera de eso, se dieron los medicamentos gratis a los jubilados del PAMI, 170 medicamentos. Además, no se descontaron los créditos del ANSES, pero sin considerar todo eso, sino solamente tomando los aumentos puros frente a la inflación, el 94% de los jubilados le están ganando en este periodo a la inflación. ¿Ustedes saben cuál era la tendencia de aportes y contribuciones frente al sistema general de lo que hay que pagar?
en los últimos años era que entre lo que la gente en la actividad aporta, ustedes que están preocupados, más los aportes de los patrones, eran el 50%. Y el 50% lo paga el conjunto de la sociedad vía impuestos. Ahora, esa relación en este año 2020, ¿saben de cuánto es? Entre aporte y contribuciones se está recaudando el 24% de los montos necesarios para pagar a los jubilados. El 24%. O sea que el 76% lo están aportando las rentas generales de la nación para el sostenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. Así que todo esto que es, yo aporté toda la vida, mi plata donde está, eso no va más, porque en definitiva en este momento está saliendo dinero del Estado para sostener el poder adquisitivo de la jubilación. Sin duda es complicado y hemos tenido mucha discusión en ya meses. Hoy tuvimos la 14ª reunión con la presencia de jueces de la Seguridad Social. El lunes próximo tendremos nuevamente la visita de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ya que han elaborado un informe muy completo caracterizando todo el universo previsional. Pero es urgente que lo resolvamos, porque tengamos en cuenta que mientras nosotros discutimos, el Ejecutivo continúa actualizando discrecionalmente por decreto los saberes y ya por tercera vez, con lo que hizo ahora para septiembre, ha aumentado por debajo de lo que correspondía por la Ley de Movilidad. Tengamos presente que ANSES ha dado un aumento de 7,5%, la Ley de Movilidad daba 9,88% y esto ya significa una pérdida para los jubilados de entre 1.000 pesos para los que cobran la mínima hasta 18.000 pesos para los que cobran el haber máximo del régimen general. Se debe producir ese empalme, es decir, no se puede discutir una nueva fórmula sin discutir cómo compensamos aquello que los jubilados han perdido. Hoy insistentemente el jefe de gabinete y todo el gobierno dicen que están haciendo los aumentos en línea con la inflación, pero en realidad lo que están haciendo es medir el IPC de este año, pero se olvidan todo lo que la fórmula de movilidad cubría. Para ser explícitos en esto, en el aumento de marzo, la fórmula de movilidad calculaba el incremento del IPC y del RIPTE entre junio y septiembre del año 2019, y el aumento de junio calculaba lo mismo entre septiembre y diciembre. Entonces, ahora cuando el gobierno está aumentando por decreto, ese periodo de inflación y de aumento de salarios que hubo entre junio y diciembre de 2019 lo está completamente omitiendo. Y es un derecho que tenían devengado los jubilados que hoy lo han perdido o no se les ha reconocido. Entonces, nosotros creemos que más allá de cómo se establezca una nueva fórmula de movilidad, debe haber una cláusula que resguarde esos 6 meses de aumento que debieran haber recibido y no han recibido. Es clave el rol que van a jugar las cooperativas, las mutuales, las organizaciones no gubernamentales en este contexto pandémico. Por eso, en la comisión de esta semana aseguraron que hay un mutualismo presente. La verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en que el tercer sector, el del trabajo cooperativo, pueda servir para darle un marco de legalidad a tantos compatriotas que necesitan trabajar, que necesitan tener una inserción laboral, pero dentro de un marco formal. Entonces, hay grandes expectativas puestas por parte de todos nosotros. Esto creo que abarca a todos los frentes políticos que tenemos representación parlamentaria, de que en el tercer sector se encuentre la posibilidad de darle salida laboral en un marco legal a tantos compatriotas que hoy, por efecto de la pandemia, de la cuarentena, han perdido su fuente de empleo. Hay programas específicos del INAE que atienden a las necesidades del tercer sector, que está compuesto por varios rubros, ¿no es cierto? Uno imagina por ahí cooperativas de trabajo, pero hay también mutuales de crédito, de asistencia, mutuales eléctricas. Hay, en fin, una infinidad de actividades que se desarrollan bajo la modalidad cooperativa, particularmente en la provincia de Misiones, a la que yo represento, de la que soy oriundo. Existen las actividades productivas, como el caso de la yerba mate o del tabaco. Gran parte de la producción trabaja bajo esta modalidad.
Así que hay medidas por parte del INAES y hay también algunas medidas tendientes a aliviar o a mejorar la exposición a los tributos que tienen las cooperativas de producción. Hoy tuvimos la segunda jornada donde abordamos todo lo que es el sector del mutualismo argentino en sus distintas facéticas: salud, turismo, crédito, trabajo, gráficas, bueno, de todo. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos de esta sinergia que se puede realizar en trabajo en red, donde ellos mismos mostraron la posibilidad de trabajar junto a las cooperativas y a otros sectores, donde justamente el mutualismo como entidades de crédito y también de ahorro, digamos, canalizan una necesidad de consumo, digamos, la necesidad de financiamiento para determinadas cuestiones y sobre todo hacían mucho hincapié en el tema del desarrollo local, que creo que esto va a ser fundamental para cuidar y para multiplicar los puestos de trabajo luego de que podamos decir que pasamos la pandemia y que, bueno, que necesitamos reconstruir ese tejido social. Por ejemplo, la Federación de Turismo, tanto de mutuales como cooperativas, nos comentaron cómo pusieron a disposición todos estos, bueno, las villas, los hoteles y lo que tenían en las distintas localidades, tanto municipios como gobiernos provinciales, para trabajar mancomunadamente con el tema del COVID. También se declararon esenciales todo lo que son las mutuales de crédito, que esto también fue importante para poder llegar al asociado. Y te doy un dato, ¿no? Hay 3.500 mutuales en todo el país y 10 millones de personas están asociadas al mutualismo. Por lo tanto, realmente es llegar a donde bueno, más necesitan, a toda la Argentina. La voluntad política de nuestro bloque, que es el Frente de Todos, está puesta a disposición del funcionamiento de la Cámara a todo vapor, digamos. Lo hemos hecho desde el comienzo de la cuarentena y creo que gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de la Cámara y a la conducción de Sergio Massa y de Máximo en nuestro bloque, hemos logrado un funcionamiento que garantiza una votación transparente, efectiva. Ustedes mismos, que seguramente transmiten nuestras sesiones, así lo ven. Y la metodología que se ha elegido, que es la metodología de consulta, de escuchar, es fundamental. Igualmente yo creo que más allá de la necesidad de una ley, muchas de las cooperativas han planteado cuestiones muy concretas vinculadas al tema impositivo, por ejemplo. Lo que valoro también de esta etapa es la posibilidad de diálogo y de resolución de algunos temas. Por ejemplo, el acceso al ATP se ha logrado por una resolución, la posibilidad de acceso a crédito en la banca pública también por gestiones que ha hecho el Ejecutivo, y seguramente nosotros tendremos en estas consultas la mayor información para poder llegar a un proyecto de ley que favorezca al sector y que tenga que ver con sus prioridades. ¿Y qué es lo que pasó esta semana en la Comisión de Agricultura y Ganadería? Bueno, precisamente se estuvieron escuchando los representantes del sector, a donde se pretenden empezar a trabajar con distintos protocolos para regresar a las actividades. Nosotros tenemos un impuesto mínimo, ¿sí?, a los cigarrillos, que tiene, digamos, como función imponer un piso al precio para incrementar la recaudación y desalentar el consumo, ¿sí? Esto lo hizo Néstor en el 2004 con un decreto. Después Cristina envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley, que fue aprobado mediante la ley 26.467. Después hay una reforma tributaria durante el macrismo que modifica la forma del cálculo, y en esa modificación del cálculo es que hay amparos donde la tabacalera va recurriendo, ¿no?, al amparo de manera de ir dilatando la decisión final que hoy está en el Ejecutivo, en la Corte Suprema. Esto hizo que el Gobierno Nacional, en términos de recaudación, haya perdido, según la voz hoy de los productores tabacaleros, más de 100.000 millones
de pesos en concepto de impuesto interno, IVA, ingresos brutos, y además de ese mismo impuesto también había una parte que va al Fondo Especial del Tabaco, que es de donde se financia muchas veces a los productores de estas cámaras que hoy estuvieron presentes, ¿sí? Por eso hoy las cámaras estas vienen a decirnos, por favor, levanten la voz para que esto tenga una resolución final, claro, de alguna manera que los poderes legislativo y ejecutivo puedan pedir a la justicia que active esta cuestión para que tenga una resolución. Es obvio que que estas empresas con Sarandí a la cabeza, al pagar muchísimo menos, ganan muchísimo mercado, tienen creo que es un amparo o una medida cautelar, por lo tanto, a lo que venden, pagan sobre el 70% de 50 pesos, los otros pagan el 70% de 100, 110 o 120 pesos lo que vale el botado de cigarrillo. Eso es absolutamente irregular y eso está generando una deuda. Nosotros estábamos con el equipo del PRO, estábamos viendo cuáles son las empresas que más deben en ese sentido y es una de las empresas que más deben a la FIP. Lo que pasa es que está con una cautelar. En el gobierno anterior, el Fondo Especial del Tabaco se giró en tiempo y forma y sin ningún tipo de corrupción, cosa que se podía cuestionar perfectamente bien todo anteriormente. Entonces la realidad es que nosotros en ese sentido, cuando muchas veces nos quieren comparar ahora, porque la moda es decir que Macri hizo cosas con la obra pública, que Macri hizo cosas que espió, que Macri esto, que Macri otro, yo creo que es una cuestión de tiempo de que todo se caiga, pero nosotros no somos iguales. Nosotros hicimos muchas cosas bien. Nos pueden criticar nuestro accionar económico, perfecto, lo asumimos. Ahora, ese accionar económico malo nuestro venía sobre una base que también era muy mala y acá nadie reconoce nunca nada porque parecería que la debacle de la Argentina empezó en 2015. Es así de simple. Cuando hay un pago muy, muy, muy bajo sobre lo que tributa, bueno, no alcanza para todos y bueno, tienen razón. Una temática sensible es la de la violencia institucional. En la comisión se trabajó circunscribiendo casos del NOA. Allí se elaboró un informe que precisamente pretende relevar los índices y los casos de violencia institucional. Este informe arranca registrando casos a partir del día 20 de marzo. Por supuesto, no lo iniciamos el 20 de marzo. Hicimos una retrospección. Y hicimos un corte el 17 de julio, o sea que los casos que ocurrieron después del 17 de julio no están en el informe. Claro. Nosotros el informe lo dividimos en una introducción donde pusimos el contexto histórico, cultural, político del NOA. Después hicimos una recopilación más que cuantitativa, a pesar de que son muchos casos, cualitativa, donde en cada caso intentamos analizar qué derecho se había vulnerado. Bien. Y de qué manera. Y provincia por provincia, en todas las provincias del NOA. Y finalmente hicimos las conclusiones, que por supuesto en un tema así, las conclusiones no pueden ser conclusiones cerradas, y nos detuvimos también en proponer algunas modificaciones en la estructura de la policía. Yo le quiero aclarar que este informe no solamente toca a casos en donde estuvo implicada la policía, sino donde hay jefes políticos también locales, bien. Abusos de poder. Por ejemplo, en Catamarca, concretamente, hemos registrado el abuso de poder de en tres intendencias, en 3 municipios. Hay muchos casos donde la policía ha actuado desde los casos más dramáticos, desde el caso Espinosa, el caso Nadal, que son casos de la provincia de Tucumán, o el caso Coronel, donde un chico fue llevado, golpeado en la policía 10ª de Santiago del Estero. Su madre, cuando fue a reclamar por él, escuchaba que él le gritaba: "Ma, me están matando". El chico después lo atan en un poste en el patio de la policía, de la comisaría. Esto está filmado, dramáticamente filmado. Cuando van a reclamar por su hijo, le dice que lo habían llevado a otro lado, y de ese otro lado de detención le dice que lo tuvieron que llevar al hospital. Lo ven en el hospital
el chico le dice que lo habían golpeado, le cuenta, el chico sometido a tormentos y a torturas, y finalmente el chico muere. Terrible, terrible, porque uno es como si se asoma a un abismo que tiene mucho que ver con la dictadura militar, pero estamos en épocas de democracia. Uno de los sectores más golpeados es, sin lugar a dudas, el de la cultura. Por eso, en la comisión que aborda estos temas, se contó con la presencia del ministro Tristan Bauer. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de recibirlo al ministro de Cultura como presidenta de la comisión. Creo que era muy necesario que viniera a contarnos un poco cuál es la realidad de un sector que todos sabemos que es al que probablemente más le está costando esta pandemia, ¿no? Porque sabemos que en el sector cultural es cuando más lento va a ser rehabilitar e ir abriendo los teatros, los café concert, los recitales y toda la actividad cultural o la movida cultural que tienen las provincias y que tiene sobre todo la capital federal, que sabemos que es muy vasta y muy intensa. Entonces, en ese lugar me parece que es muy interesante y celebro la presencia del ministro para hablar básicamente de la realidad de la cultura hoy, de cómo el gobierno nacional ha apoyado a la cultura, qué cosas faltan, pero también para hablar un poco de qué se espera en esta probable post-pandemia, ¿no? Cuando estemos ya en condiciones de volver, cómo nos imaginamos esa vuelta y sobre qué cosas hay que trabajar desde el Congreso, con qué protocolos, qué se necesita. Así que yo estoy muy ansiosa de poder recibirlo y sobre todas las cosas de escucharlo. También como oposición tenemos un montón de temas que para nosotros son importantes y que tienen que ver con cómo se distribuyen los fondos, de qué manera se llevan adelante, cuánto hay ejecutado y cuánto hay subejecutado en el ministerio. Pero me parece que son cosas que tienen que darse en el diálogo sincero de la Comisión de Cultura y el Ministro de Cultura de la Nación. Es un sector también que en esta pandemia ya venían de, obviamente, una gran crisis, porque sabemos que el teatro o en realidad el arte en años anteriores ha sido muy postergado también y no se ha tomado en valor en lo que es el arte en la Argentina, y en nuestra provincia ocurrió lo mismo. Y también tenemos que saber que en los centros independientes principalmente, ya en una época común, en donde presentan funciones, donde venden entradas y donde funciona todo con normalidad, muchas veces no llegan a pagar ni la luz de ese centro cultural independiente. Claro. Entonces hay que trabajar sobre eso. Bien. Desde el Ministerio este último tiempo se ha enviado un montón de programas donde nosotros a veces articulamos con cada sector de la cultura, informamos para que se inscriban, no sé, tenemos los puntos culturales, ahora para la industria de la cultura, en los créditos a tasa cero, ¿no? Claro, hay un montón de acciones que se ha tomado por parte del Gobierno Nacional acompañando a este sector. Y por otro lado tenemos diputadas y diputados que han presentado proyecto de ley sobre emergencia cultural, donde yo realmente viendo el accionar del Ministerio no creo que sea necesario declarar una emergencia en este sentido, cuando vemos que hay respuesta desde el Ejecutivo acompañando, porque sin ir más lejos quizás esos proyectos plantean esto, ¿no? En el acompañamiento o la parte económica, y que se está realizando desde el Ejecutivo. El 10 de diciembre, nuestro presidente Alberto Fernández volvió a otorgarle a Cultura el rango de ministerio. Una noticia que fue extraordinaria para todas y para todos los argentinos. También integró al Ministerio el Parque Tecnópolis del Bicentenario y el Centro Cultural del Bicentenario, presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner. Esto expresa una clara vocación para que las políticas públicas culturales sean parte importante, central de la agenda nacional.
Allí comenzamos a trabajar en aquel diciembre. El mandato del presidente Alberto era muy claro, ¿no es cierto? Poner a la Argentina de pie y para todo nuestro equipo poner a la cultura de pie. Nos pusimos a trabajar con mucha intensidad. El territorio que encontramos era un territorio devastado. Como recién lo decía, no había en la Argentina Ministerio de Cultura, no había tampoco Ministerio de Salud, no había tampoco Ministerio de Trabajo. Imaginemos por un instante nuestro país frente a esta pandemia sin esos ministerios tan importantes para dar soluciones a esta situación tan crítica. En la Comisión de Libertad de Expresión se recibió esta semana a periodistas de distintos medios de comunicación, pero también de distintas provincias. La idea justamente es que ellos pudieran contarle a los diputados y a las diputadas las distintas situaciones por las que atraviesan precisamente realizando su trabajo. Es importante que participen la red de periodistas científicos, primero por todo lo que estamos viviendo y que, como vos decías, Eduardo, y segundo porque tal vez poder también aclarar determinadas cuestiones que algunas veces de algunos medios o desde algunos personas que tienen responsabilidades en los medios o que tienen programas emiten o hacen actitudes o gestos que laceran la salud o que le hacen mal a la salud, como últimamente hemos visto, y bueno, si participa mañana también sería importante preguntarle con respecto a esto, ¿no? También vamos a tratar de que participe quien fuera despedida de Canal 13, Silvia Martínez Casina, ustedes la conocen, colega, periodista. Por ahora fue desplazada, ¿eh? No la pueden despedir porque Silvia es delegada. Bueno, fue desplazada, efectivamente. Bueno, sí, efectivamente. Por un reclamo que hizo, efectivamente, sí. El presidente de la comisión es de la oposición, es Wolf. Claro. Con lo cual, la clara intención de esta comisión es generalmente generar operaciones mediáticas con respecto a la falta de libertad de expresión. Esto no es histórico. Cada vez que gobierna el peronismo, para las grandes mayorías, le pasó a Perón, le pasó a Néstor, a Cristina, ahora a Alberto, siempre se agarran de estas cuestiones y operan sobre la falta de libertad de expresión, entre otras cosas, la República. Después son los que menos cuidan a la República porque nombran jueces de la Corte Suprema por decreto. Yo creo que Perón y Cristina fueron los que más sufrieron las barbaridades que se han dicho por los medios de comunicación y por periodistas de determinados medios de comunicación, ni hablar de lo que fue las operaciones mediáticas a través del espionaje. Capello tuvo una condena por unas expresiones, una condena civil, ¿no? Por unas expresiones que tuvo sobre el desempeño de la justicia provincial. Hizo referencia a un magistrado, este magistrado lo demandó, tuvo condena en todas las instancias de la justicia provincial, trajo el caso en recurso extraordinario a la Corte Federal, no fue admitido, la Corte tuvo una posición de decir, bueno, esto es un tema de derecho público local, no corresponde el recurso. Creemos que es un error porque, digamos, la inmunidad de expresión parlamentaria tiene que ver con el libre juego de los poderes y eso es una garantía federal. Sí. Así que, bueno, es oportuna la ocasión para que él nos cuente, se explaye. Creo que tiene pensado llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que es un tema interesante para ver por qué hace al libre juego de las opiniones. Sí. Hay provincias en donde la libertad de expresión está muy en juego por la actuación de los poderes públicos, a veces por la concepción que tiene la justicia de las cosas, a veces por cuestiones de los poderes económicos. La pauta oficial es un condicionante enorme para el desenvolvimiento de los medios, sobre todo en muchas provincias, en provincias que tienen un poco despliegue de la actividad privada. Es imposible para muchos dirigentes en muchas provincias, para dirigentes de oposición, acceder a hacer conocer su voz, más allá de que es cierto que las redes y demás. El hecho que haya una comisión de libertad de expresión no quiere decir que no haya libertad de expresión, sino que es algo que está previsto en el Parlamento o en la Cámara justamente para curarnos en salud, ¿no? Para velar por esta cuestión. Y a veces hay ataques, a veces hay
cuando la ministra Frederick habló de aquella famosa frase que digamos, se metió ella sola en el tema, porque la había citado la Comisión de Seguridad Interior y reconoció que se hacía ciberpatrullaje, que hasta ahí estamos bien, porque el ciberpatrullaje es un recurso legítimo, del mismo modo nadie podría decir que hoy hay que patrullar solamente con un policía caminando por la calle. Soy periodista hace 38 años, hace 27 años que trabajo en Canal 13 y hace 23 años que estoy en la co-conducción todos los mediodías del Noticiero 13. Y en verdad, la situación que estoy viviendo ahora, que tomó estado público, porque bueno, está ya en las redes sociales, a raíz de la visibilización absoluta de que mi desplazamiento ya era un hecho, aunque ya desde el año pasado yo lo venía cuestionando y venía preguntando a mis jefes qué era lo que pasaba. Tiene que ver justamente con eso, con ese aviso institucional en donde, con una mirada muy machista, se dice informate todas las mañanas y todos son conductores varones y a las compañeras y conductoras tradicionales femeninas se nos desplaza, lo que significa acallar la voz, porque como decía Micaela, no hay otra voz femenina y feminista que defienda la perspectiva de género en ese lugar. Es una decisión de la Dirección de Noticias, claramente, que le molesta mi compromiso, mi representación gremial, la construcción de un espacio de trabajadoras de todas las áreas de Artear. Es una empresa de medios, pero es un medio de comunicación. El derecho a informar es un derecho humano y no es una mercancía. Y también recordar que Canal 13 es una licencia de canal abierto, que es el Estado que le da a una empresa privada. Entonces, esa empresa tiene una gran responsabilidad por el respeto a un derecho humano. Pero lo que quiero señalar es que todo el tiempo estuve hablando en masculino, hablé de un trabajador de prensa, y hay que sumarle a ese día agotador las tareas de cuidado con las que cargamos las mujeres en general, que tenemos que llevar a nuestros hijos al médico, a nuestras madres, a nuestros padres, a hacer actividades con ellos, cocinar, limpiar, ir al supermercado, tener que estar espléndida además para aparecer en los medios audiovisuales, porque ante las cámaras solo hay mujeres espléndidas y eso es una tarea más que tenemos. Y las que tenemos la suerte de no tener que atender las cuestiones de la cámara, tenemos un lugar en los medios que es bastante complejo también. Tenemos que estar constantemente defendiendo nuestro lugar en el trabajo, tenemos que pelear por hacer tareas técnicas, porque en general es espacios de los varones, tenemos que estar al aire diciendo cuestiones nimias como, no sé, hablar del clima o del tránsito o algún chimento de la farándula o leer algo que otra persona escribió. Y cuando logramos romper con eso, porque nos organizamos, porque tenemos derechos las trabajadoras de prensa, pero que se vulneran en todos los medios, en los públicos y en los privados, cuando nos organizamos es cuando tenemos mayores problemas del lado de las intimidaciones de las empresas. Como todas las semanas en DTV recorremos la realidad de cada una de las provincias de mano de sus legisladores para saber cómo está impactando la pandemia del COVID-19 en cada una de las geografías argentinas. La única manera real de saber cuándo fue el pico es retrospectivamente, digamos. Todos hemos escuchado, llega el 15 de abril, ¿no? Mediados de marzo, etcétera. Claro. Lo cierto es que cuando uno mira las curvas en los países del norte, que obviamente no tuvieron la ventaja comparativa que sí tuvimos nosotros de tener el diario del lunes, en general el pico en todos esos países pasó entre la quinta y la séptima semana y después tardaron el doble de semanas que les llevó a llegar al pico para descender, digamos, básicamente ese número de contagiados y de fallecidos. La ventaja de haber aplanado la curva obviamente impactó en vidas, tiene como consecuencia casi que la cuarentena es su propio enemigo a los fines de ver si fue o no tan efectiva como parece, porque obviamente lo que hace es que se retrase el momento en que va a llegar. El pico no es ni más ni menos que el momento en el que más casos o muertes vamos a tener en un determinado momento. Uno en general lo mira semanalmente. Lo cierto es que a todas luces cambió
un poco más de retraso en la llegada del pico en favor de haber evitado un montón de muertes que claramente la implementación de la cuarentena lo hizo. Ahora, ¿qué pasó o cómo hacemos para empezar ya no a una actitud más bien, digamos, defensiva de evitar los contagios por la cuarentena, sino cómo hacemos para implementar la segunda etapa, que es inevitablemente ver de qué manera logramos el menor impacto en contagios y en vidas, pero intentando de a poco eliminar algo que claramente no puede ser eterno? Nosotros acá estamos un poquito mejor, primero porque estamos en el interior de la provincia en general con una situación que viene ya desde el comienzo un poco más liberada, y en particular en Mar del Plata, el Partido General Pueyrredón, ha habido un buen sistema de apertura escalonada y hemos llegado a una situación donde los bares están abiertos con sus protocolos, restaurantes, ahora creo que comienzan los gimnasios, las caminatas al aire libre, los comercios en general. Diría que vamos en un ascenso hacia una fase cada vez más abierta. Y en relación a la temporada, se está previendo una temporada con protocolos propios, ya los tiene previsto también el Gobierno Nacional, y básicamente, para no entrar en detalles concretos, es generar una situación de distanciamiento social bastante controlado, tanto en los medios de transporte como en los balnearios, los restaurantes, los medios de acceso a la ciudad de Mar del Plata y a las otras ciudades de la costa. Y creemos que será un poco también ir viendo cómo prospera eso a medida que avance la temporada. Claro. Santiago del Estero es una provincia cruzada por muchas vías de comunicación, en este caso rutas nacionales, en las cuales en este último tiempo, en este último periodo, se está intensificando el control en las fronteras, digamos, con otras provincias, por los casos, bueno, justamente que comenzamos a vivir aquí en Santiago del Estero, ¿no? Veníamos con una provincia a punto de comenzar las clases presenciales y en los últimos días, por un caso el famoso, digamos, caso o enfermo 41, el paciente 41, hace que Santiago del Estero hoy tenga contagios, no digo masivos, pero muchos para lo que veníamos teniendo. Acá la verdad que estamos en medio de algunos dilemas para algunos sanitarios, para otros políticos, que tiene que ver con, por ejemplo, la decisión de que los casinos puedan empezar a funcionar en un contexto donde se sostiene el decreto que prohíbe las reuniones familiares. Esto ha generado mucha polémica, mucha indignación en nuestra provincia, ya que fue a propuesta del gobernador de Chubut, que hizo caso omiso también a algunos reclamos de comerciantes que pidieron extender la franja horaria para poder ir flexibilizando en las localidades donde el virus no tiene circulación comunitaria. Por eso yo escuchaba hablar recién a ustedes cuando hablaban del turismo, de las distintas medidas que vienen en un esquema de post-pandemia. Me parece que es importantísimo tener una mirada verdaderamente federal que contemple las realidades de distintas provincias y de distintos distritos donde hoy están dadas las condiciones para tener corredores turísticos seguros y para tener un criterio lógico, porque la verdad que desde el punto de vista sanitario nadie al día de hoy pudo explicar por qué los casinos están abiertos y hay otras actividades que no están contempladas. A comienzo de esta semana ya nuestro señor gobernador, el doctor Raúl Jalil, inició las clases en lo que es todas las escuelas rurales. Se da inicio a los chicos en el ciclo, ya que están terminando, el sexto grado primaria y el sexto año secundaria para completar ya el inicio de clase. Al comienzo de la pandemia, cuando
tomó el presidente iniciar el problema del COVID, aquí en Catamarca se tomó una decisión muy importante del señor gobernador de cerrar prácticamente todas las fronteras con las otras provincias. Se hizo un control exhaustivo de las personas que ingresaban a la provincia, se le hacía control. También se tomó la decisión en el comienzo de usar los tapabocas o el barbijo, y eso ayudó un montón, así que nosotros llevamos desde el que se dio el primer caso en Catamarca cerca de 50 días. Tenemos 64 casos positivos y recuperados ya 60, y quedan 4 casos activos en la actualidad, así que muy bien organizada el tema de salud. Creo que la ministra de Salud puso todo su equipo a trabajar y gracias a Dios no se detectó en los otros departamentos, solamente aquí en Capital en los contagios. Salta tiene habilitado el turismo interno hasta hoy. No sé si va a haber modificaciones en ese sentido. Y muchas de las actividades están habilitadas. Y esto es, de alguna manera, lo que tenemos que tener en cuenta. Me parece que de tener habilitada todas estas actividades, restaurantes, confiterías, negocios, súper, shopping, tiene que ser bajo todos los cuidados que se vienen de alguna manera publicitando, implementando, para que no haya o no circule tan velozmente este virus. ¿Qué va a circular? La vacuna define el destino final de esto, es verdad, por eso se repite tanto y se habla tanto. Pensemos en Japón. ¿Cómo hicieron en Tokio, que tienen 35 millones de personas amontonadas uno arriba de otro, controlar una pandemia como esta? Nos ayuda que ya se sabe que hay gente que nunca tuvo COVID-19 y tiene defensa probablemente contra el COVID-19 por otros virus parecidos que pueden dar lo que se llama inmunidad cruzada. Pero con la conducta individual de máscara, distancia y evitar esos lugares cerrados o llenos de gente, tendría que ser muy bajo el riesgo de contagiarse. La cuarentena es indiscutible. Primero que cae el PBI muchísimo, pero es indiscutible que es muy efectiva. Entonces, perdónenme que vuelvo al mismo ejemplo, pero en Nueva Zelanda, cuando vieron al principio, en marzo, la primera ministra dice: yo no tengo suficientes test, ¿cómo corto una pandemia? Y cierro el país. Y durante 5 semanas hace cuarentena absolutamente estricta. Se quedaron con 100.000 turistas en el país. No nombro otros países porque muchos no hicieron aislamiento, por eso nombro a Nueva Zelanda. Entonces está perfecto. Ahora, si yo la flexibilizo a medias, mucha gente no la cumple, etcétera, no es realmente una cuarentena, no tiene efecto, se desgasta. Hay que resaltar, la decisión del comienzo de la cuarentena fue perfecta. El 19 de marzo a la medianoche empezar, el momento perfecto, porque está calculado, si España, Italia o Nueva York hubieran empezado una semana antes, habrían tenido miles de muertos menos. O sea, si hubiese empezado quizás una semana o 12 después, quizás habría tenido miles de muertos más o cientos. Entonces la decisión inicial perfecta, pero sí, está agotada, y lo que hay que hacer es felicitar a las madres y los padres que han contenido a sus hijos, que se han contenido mutuamente en esta saga ya quizás demasiado larga del aislamiento. Las otras medidas fundamentales y a respetar, como dijimos antes. Mis posiciones son siempre muy críticas con el gobierno nacional, son muy firmes con esta cuestión que se reclamaba el otro día de la reforma judicial, pero yo tengo una visión. Mi crítica hacia la cuarentena fue que me parece una medida anacrónica en el tiempo, que eso es una medida de 200 años atrás. Entonces, mi postura cuando me preguntaban qué opinaba acerca de salir a la calle, decía lo mismo: bueno, busquemos algo más moderno para protestar. Mismo un cacerolazo desde los balcones me parece que hubiera sido mucho más efectivo y también más seguro. Cuando apareció este virus que nadie conocía, digamos, y que realmente sorprendía al mundo entero, me parece que no había lugar a discusión. Inclusive toda la oposición se puso a disposición del presidente para encarar esta etapa. Pero después surgieron diferentes cuestiones. Primero, un enamoramiento, digo yo, de la cuarentena como política pública, una falta
evidente de evidencias. Cuando un gobierno y un grupo de asesores se cierra ante cualquier, refutación de lo que están diciendo, incluso de otros científicos, ya ahí tenemos una política pública que no está basada en evidencia. Que haya un grupo de asesores científicos no indica necesariamente que esas decisiones estén basadas en evidencia científica. Entiendo que la evidencia no está porque es un virus nuevo, pero realmente hubo muchos casos, recién puse un ejemplo, ¿no?, de prohibir la actividad de los runners, en ese momento, como le llamaban, precisamente por una cuestión gestual donde se reconocía que no había evidencia técnica. Estamos en un momento de claro ascenso de casos. Sinceramente, hubo un primero 3 meses y medio de una enorme tarea que permitió efectivamente tener una curva aplanada, con mucha coordinación entre el gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, además con una buena coordinación con los municipios. Nuestra provincia es una provincia que tiene una particularidad. Los 2 grandes municipios de la provincia, Santa Fe y Rosario, están gobernados por signos políticos contrarios al del gobernador de la provincia, y se logró trabajar y articular muy bien. Es cierto que ahora estamos con un total, si tomamos en cuenta de marzo hasta aquí, de 3.800 personas con contagios, con 36 fallecidos. Estamos en fase 4. Es cierto que estamos con un crecimiento promedio de unos 200 casos por día, de los cuales aproximadamente entre 70 y 90 son de la ciudad de Rosario, y hay algún riesgo de que tengamos que volver a fase 3, pero todavía estamos mirando muy de cerca la evolución de la respuesta del sistema de salud, que se ha fortalecido en este tiempo. Hoy tenemos 47 santafesinos en situación de cuidados intensivos y 119 en salas generales, sobre un sistema de salud que tiene entre la salud pública y la privada casi 1.000 camas, ¿no? Así que en realidad... ¿De UTI, de terapia intensiva? Camas críticas, sí. Camas críticas. ¿1.000 tiene cuántas? Acordate que vos y Rosario dentro de las camas críticas tenés con asistencia respiratoria y sin asistencia respiratoria, pero digamos, ¿no?, en camas críticas estamos cerca de las 1.000. Es una provincia importante con un entramado público-privado de hace muchísimos tiempos, ¿no? Así recorrimos todo lo que pasó a lo largo de esta semana en el Congreso, recorriendo la realidad de todo el país a través de los diputados y las diputadas y la actividad parlamentaria. Nos reencontramos la semana que viene con más información aquí en DTV, el periodismo en el Congreso.